Hola, y bienvenidos un día más a un podcast del Cornetín de Gondor. Hoy vamos a hablar de Wargames. Wargames, y para eso tenemos con nosotros a dos creadores de juegos. También tienen su propia editorial. Así que bueno, vamos a presentarlos directamente. Por un lado tenemos a Nicolás Scooby. Muchas gracias por estar aquí. Que es uno de los creadores de la serie Warmstorm, que es un sistema de Wargames para simular combates entre unidades. Y además también viene a presentarnos su último juego, que es Help Arrives. Bienvenido, Nicolás. Muchas gracias, Javier. Y también tenemos con nosotros aquí en la mesa a Luis Hernández, que es creador de Wargames. A mí me gusta llamarlos dinámicos, porque no son lo habitual. Luis es el autor de los juegos Onus, unos juegos de cartas tipo Wargame, que también pues nos permiten hacer una simulación de batallas. Empezó con el primero de ellos, que reproducía la batalla entre romanos y cartagineses en las guerras púnicas. Bienvenido, Luis. Hola, Javier, muchas gracias por invitarnos. Bueno, también se me olvidó decir que Luis además es un socio o fundador de Dracoideas, una de las principales editoriales de Wargames en España, ¿verdad? Bueno, me encantaría pensar que es de los principales editoriales en España de Wargames, pero bueno, somos una empresa muy pequeñita. Pero sí, soy el fundador de la editorial. ¿Cuándo empezáis y cuándo os viene a la cabeza la idea de decir, bueno, oye, vamos a lanzarnos a esto de los juegos de mesa y vamos a crear nuestra propia empresa? Pues que empiece Nico, que creo que lleva mucho más años que yo. Y así puede contar sus principios. Perfecto, pues adelante, Nico. ¿Y cómo empecé? Pues yo he trabajado siempre en agencias de publicidad. Hasta que pues un día, cuando empezó todo esto, la difusión de internet y demás, me decidí a hacer una pequeña página en la que puse pues ejemplos ficticios y de fichas y algunas ilustraciones, y me dediqué a tocar a compañías americanas. Así empecé a trabajar con Mark Walker, haciendo unos de la serie Local los gráficos. Y a partir de ahí pues fue con Mark, luego fue con Multiman Publishing, luego fue con compañías ya de PC como Matrix Games, y ahora tonto pues hasta hoy. Y eso más o menos así de trayectoria, que ahora soy el director de arte de Multiman Publishing. Aparte llevo mi propia serie de Wargames, es la serie Warstone Series, y ahora que nuestro editor es Luis con Dracoideas. Y eso. ¿Y tú qué tal, Luis? ¿Cómo empezaste en esto? Cuéntanos. Pues, yo empecé hace 6 o 7 años porque tenía ganas de crear un juego y me llamaba mucho la atención las guerras púnicas y en principio pues tras leer a Santiago Posteguillo con la trilogía de Escipión y Aníbal, pues me picó la curiosidad y siempre he deseado tener juegos de miniaturas estilo Warhammer Fantasy o estilo miniaturas históricas, y quise combinar ambas cosas, y por eso creé Onus, un juego con cartas pero de miniaturas, con la filosofía de los juegos de miniaturas de buscar el realismo en las batallas, ¿no? Entonces, a raíz de ese primer juego tuve que facturar lo que se consiguió recaudar en la campaña de Berkami, de crowdfunding, y tuve que crear la empresa para facturar, para el IVA y todas esas cosas. Y luego me contactó un amigo, luego otro, y al final fui sacando proyectos, y de ahí me fueron liando hasta que dejé mi trabajo de informático y ahora estoy totalmente dedicado a la parte editorial. Bueno, y nosotros que nos alegramos de que te dediques a la parte editorial, porque la verdad que nosotros ya lo hemos comentado también otras veces, y en estos intercambios que hemos tenido de correos en estos últimos días, somos muy, muy fans vuestros. Nos gustan mucho los juegos que tenéis, y de hecho pues una de las recomendaciones que hicimos el año pasado fue el 2GM Tactics, y este año pues también de decirte que estamos encantados con el 2GM Pacific. ¿Y cómo
Es decir, Luis, ¿cómo te decides lanzar a la aventura de financiar tu primer juego? Pues pasito a pasito y te va picando la curiosidad, y de no tener ni idea de nada, pues al final lo vas aprendiendo todo a base de gente que te ayuda de forma altruista, te colabora contigo y te vas metiendo en el mundillo. Yo no tenía ni cuenta en Facebook, ni cuenta en Twitter, no sabía nada de redes sociales, los foros apenas los tocaba, y ahora es que no hago otra cosa. Entonces, bueno, pues ha sido desde eso hasta no saber lo que significaba la palabra crowdfunding, y ahora ya pues forma parte de mi vocabulario diario, ¿no? Entonces, al final ha sido todo un aprendizaje desde el principio hasta el final, y en estas campañas, en las campañas que hacemos y en cada juego que sacas, siempre aprendemos cosas, y hay muchas cosas en las que puedes fallar, y de todo se aprende, y al final pues eso te hace un poquito más fuerte cada día. Y qué remedio, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que ha sido empezar desde cero, y bueno, a base de colaboradores, la verdad es que hemos ido creciendo poquito a poco. ¿Y tú, Nico, cómo empezaste en esta aventura? Porque yo me tengo que reconocer que en principio no os conocía antes de esto, pero es verdad que preparando el podcast me he informado mucho sobre vosotros y todos los juegos que habéis estado publicando, y la verdad que tenéis una gran base detrás, y también pues oye, os quiero felicitar porque estáis haciendo muy 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 bien las cosas. Entonces, bueno, ¿cómo fue decir, bueno, vamos a ver qué tal sale esto, vamos a lanzar nuestro primer juego? ¿Qué nos puedes contar de ello? Bueno, yo, como he comentado antes, pues eso, ya estaba un poquito metido en el mundillo, estaba trabajando de freelance para Multivan Publishing, y como no encontraba el juego que realmente yo estaba buscando en el mercado, pues con Juan Carlos, un día nos liamos la manta a la cabeza y autopublicamos la primera edición de A las Barricadas, que eso fue ya en el 2006. O sea, que fue, vamos, una liada maja, o sea, fue una aventura bonita, un follón, porque entre dos personas por hacer aquello fue sin tener ni... Claro, yo sí manejo las artes gráficas y tal, pero lo que hace Luis de envíos y eso yo no tenía ni puñetera idea, y el trabajo que requiere. Así que, bueno, a raíz de eso, pues ya posterior estaba ya trabajando ya a tiempo completo con Multiman, y como no nos quedamos contentos con lo que pasó salió bien, no perdimos dinero y tal, pero claro, hacía falta tener una compañía detrás, y entonces pues encontramos a Compass Games, y con ellos editamos el mismo año A las Barricadas, la segunda edición. Sí. Y el primer juego de la Segunda Guerra Mundial, que fue La Batalla de Francia. Al año siguiente ya se publicó Pastugel, y por razones ya de trabajo y tal, consideramos que era ya hora de hacer un cambio editorial, y abandonamos Compass Games, y por destino, por lo que sea, encontré a Luis, Draco Ideas, y nos llegamos, cuando hablamos, pues porque fue rápido, yo no me acuerdo, ¿verdad, Luis? Llegamos a un acuerdo rápido, y para el 2017 ya teníamos el Normandy ya publicado, y hasta hoy, que estamos con el nuevo proyecto, que es Help Arise, que es el nuevo juego sobre la Guerra Civil Española, que está ahora mismo en la campaña de Kickstarter. Y nada, pues con mucha ilusión y con muchas ganas de hacer cosas. Bueno, que ha sido un gran éxito en Kickstarter, la campaña fundada en tan solo 6 horas. Enhorabuena a los dos por la parte que os toca. Muchas gracias. Gracias. Me imagino que esas primeras horas siempre se viven con mucha incertidumbre, ¿verdad? El saber si el proyecto va a salir adelante, si la gente va a confiar en él. ¿Cómo las vivís vosotros? Pues a ver, que cada campaña, nosotros ya llevamos bastantes campañas, ¿no? Somos veteranos de sufrir los crowdfunding, pero aún así el primer día, los nervios del primer día de saber que detrás la gente está agazapada esperando el momento, pues no lo sabes hasta que arrancas, ¿no? Y la verdad es que en esta campaña yo creo que ha sido de las que más han arrancado, o sea, se han conectado a nosotros, se han apuntado a la campaña de crowdfunding,
desde los primeros momentos, y eso también nos ha ayudado a tener un poquito de visibilidad las primeras horas de cara afuera de España, ¿no? Estados Unidos o Inglaterra, etcétera. Porque, bueno, en Kickstarter hay montones de proyectos y que te vean y que sepan los demás que existes, pues es complicado. Sí, bueno, Luis tiene bastante más y Draco ya tiene mucho más experiencia que yo. Para mí es el segundo crowdfunding y vamos, acabas borrando la tecla del F5. Pero bueno, te vas haciendo. Hay que hacer terapia de vez en cuando, decir, me comprometo durante 2 horas no mirar la pantalla. Entonces, sí. Y te pones a trabajar porque si no, no hacemos otra cosa que mirar cómo va. Me imagino que son muchos nervios acumulados y hasta que se acaba el plazo y el reloj termina, pues no dormís tranquilos o no estéis tranquilos y decir, bueno, el proyecto ha salido adelante. Y estamos hablando del proyecto, pero casi no lo hemos mencionado. El juego del que estamos hablando es Help Arrives, que es un wargame que utiliza el sistema Hex and Counter, que bueno, para los oyentes que no sepan lo que es reproducir batallas mediante fichas que se pueden apilar o no en un tablero en casillas hexagonales. Y bueno, se trata de representar escenarios de batallas muy, muy conocidas dentro de una serie de guerras. Entonces el Help Arrives lo que tiene de importante es que bueno, pues que es un juego basado en la guerra civil. ¿Y qué nos puedes contar sobre él, Nico? Es decir, ¿de dónde te viene la inspiración y dices, bueno, vamos a ver qué tal este juego, esta mecánica de todos los juegos o todas las expansiones que habéis sacado anteriormente? Bueno, nuestro primer juego, como he comentado antes, fue A las barricadas, que era nuestro primer juego y el primer juego de la guerra civil, aunque hicimos luego una segunda edición con compas. Uh-huh. Entonces, Help Arrives es una evolución del reglamento específico de la guerra civil española y del juego en sí. Es una evolución lógica de A las barricadas, en la que pues ya con la experiencia de todos los juegos que hemos ido editando y con la última Normandy y todo, pues se basa ahora ya en el nuevo reglamento de la versión 2.1 con las lógicas modificaciones con respecto a táctica y tecnología que hay con la Segunda Guerra Mundial y con la Guerra Civil Española, y pues se han incluido nuevas reglas para captar más la esencia de la guerra civil, la grande diferencia que había entre bandos y dentro de cada bando entre facciones, ¿no? O sea, te podías tener desde unidades militares profesionales como de milicianos, que eran gente como podíamos ser cualquiera de nosotros tres, que te comandaba un político o un sindicalista, y esa buena gente pues iba al combate, ¿no? Entonces, con estas nuevas reglas se ha mejorado el sistema que teníamos en las barricadas y se implementa mucho más, ¿no? Tiene más sabor a la guerra. Y por eso, y aparte que lo que le faltaba a las barricadas, que era pues todo el tema de unidades internacionales, como puede ser la ayuda internacional que recibió el bando nacional, como fueron la Legión Cóndor por parte de Alemania o la CTV por parte de Italia. Todo esto está integrado también, y ya en el bando republicano pues hablaríamos de las brigadas internacionales. Uh-huh. Y con ayuda lógica de vehículos y aviones por parte de la Unión Soviética. Entiendo que el título del juego viene un poco por eso que nos estás comentando, ¿verdad? Por la ayuda de las tropas internacionales en la guerra civil. Correcto, pues el que llega la ayuda y refleja un poquito, pues eso, sobre todo incidimos en que es la gran novedad, ¿no?, con respecto a las barricadas. Uh-huh. Perfecto. Y sobre esto, por ejemplo, me gustaría preguntarte, ¿pensáis que esto hace más fácil que un público europeo o de fuera de Europa, ya pueda ser en Estados Unidos, antes lo estábamos comentando fuera de micrófonos, tengan más interés en entrar en el juego o no, o simplemente, pues bueno, ellos lo ven como algo accesorio? Hombre, en las brigadas internacionales ten en cuenta que participaron brigadistas de 54 países. De esos 54 la mayoría eran países europeos, y el país que más brigadistas aportó fue Francia con 10.000, teniendo en cuenta que las cifras más o menos vienen a decir que hubo en España 34.000 brigadistas. Luego ya pasaríamos los siguientes en cantidad, pues británicos, Estados Unidos, alemanes, italianos,
y con los efectos curiosos de que en muchos casos tenías del mismo país en los dos bandos. Entonces yo creo que la gente al ver, los extranjeros también al ver reflejado la participación de su propio país, pues puede incitar o puede dar curiosidad y meterse en un conflicto que está muy poco desarrollado y poco reflejado en el mercado de los juegos de guerra, ¿no? Porque aquí la vecchia donna es la Segunda Guerra Mundial. Cada uno se mira un poquito al ombligo, ¿no? Que es lógico. Y entonces, yo creo que es una buena oportunidad para dar a conocer un conflicto que no está tan manido y menos a esta escala. Efectivamente, bueno, Nico sabe mucho más de esto que yo, pero fue un poquito una mini guerra mundial y un preámbulo de la Segunda Guerra Mundial, donde se probaron vehículos, se probaron estrategias tácticas y bueno, fue un poquito España fue protagonista pues de un conflicto que luego terminó siendo mucho más grande, ¿no? Y bueno, también hablábamos antes fuera de micrófonos que es lo que estábamos hablando, que era muy complicado llegar a ciertos mercados. ¿Pensáis que el concepto de guerra civil española como concepto de un juego es suficientemente conocido en otros países y que eso, pues bueno, es decir, es verdad que el gran evento es la Segunda Guerra Mundial, pero eso que siempre el preludio ¿consideráis que tiene tirón como para poder llegar a Estados Unidos, a América Latina o a otros países incluso asiáticos? Yo considero que sí, y es más, aparte de que tú a la hora de producir un juego lo que tienes claro es lo que quieres hacer y luego también tienes que mirar por la parte, ¿no?, de producción y económica, o de una forma tampoco te vas a hacer un producto que no tienes que tirar un poquito la parte comercial y entonces si consideramos que es un conflicto que genera interés, sobre todo porque para el extranjero es un conflicto que no es tan conocido como puede ser la Primera, la Segunda Guerra Mundial y otro tipo de guerras en las que han participado muchos países y en cambio pues la Guerra Civil Española tiene esas peculiaridades del armamento, de que era una guerra así también puede ser una guerra de pobres y despierta y muchos la curiosidad al enterarse porque también hay cierto desconocimiento de su propio país, se ha participado aunque sea con voluntarios, ¿no? Y es más, Multiman Publishing ahora mismo está desarrollando un módulo de la guerra civil para ASL. Interesante. Ahora mismo en campaña aproximadamente el 40% de los mecenas, de 458 mecenas que hay actualmente, el 40% son extranjeros. Eso dice mucho a favor de vosotros. Encabeza Estados Unidos y luego Reino Unido. Estados Unidos a lo mejor representa un 20% aproximadamente un 20% de los mecenas y la otra mitad el resto del mundo. Entonces, bueno, no hay tanta proporción de americanos y extranjeros como en el juego Normandy que sacamos, pero tiene el atractivo de que no es tan no se han hecho tantos juegos de la Guerra Civil como de la Segunda Guerra Mundial y especialmente de Normandía, ¿no? Entonces, bueno, ese es el atractivo especial que de cara afuera y de cara adentro creo que conocer parte de nuestra historia, que creo que en España desconocemos, y especialmente yo, desconocemos la historia de España y en gran parte y en especial la Guerra Civil, creo que es una forma estupenda de aprender jugando qué ocurrió y bueno, y también conocer las tácticas militares, etcétera. Vale, ahora para los que no estén muy habituados a este juego, ¿qué es lo que se van a encontrar dentro de la caja? Es decir, aquellos oyentes que nos estén escuchando hablar de ello por primera vez, ¿qué les podéis contar sobre el juego? Es decir, yo por lo que he visto es un juego que pues que tiene, aparte de las fichas, trae mapas modulables que te permiten reproducir batallas como la batalla del Ebro o la batalla de Madrid. Pero bueno, ¿qué nos podéis contar vosotros? Bueno, pues el juego lo que te ofrece son 5 planchas de fichas en las que están divididas pues marcadores, fichas de infantería, bueno, todo lo que puedes encontrar, armas pesadas y vehículos,
luego 4 mapas isomorfos, más que para que no sepa que pongas como los pongas, casan a la hora de hacer escenarios y campañas. Pues es una gozada y ofrece una rejugabilidad impresionante. Y luego tablas de ayuda y un par de hojas de overlays que son como extensiones de mapa en la que puedes recortar y añadir pues colinas o pueblos, o depende de cómo estén hechas, o ríos o lo que sea, ¿no? Y nada, y el manual estándar y uno exclusivo en el que se incluye pues una serie de recomendaciones para recrear tus propios escenarios, pues si es el atacante, el defensor y tal, entonces que te da una serie de nociones por puntos, es muy parecido a jugar con figuras, y un listado de valor de cada unidad. De esta forma lo que hace es que, aunque te hayas jugado, pues, por ejemplo, el juego lleva 13 escenarios, incluido con campañas, que acabes los escenarios, tú mismo o cualquier jugador puede diseñar sus propios escenarios o campañas. Y un poco, ¿cuál sería el sistema de combates? Entiendo que sería a través de tablas, ¿verdad? Las fichas tienen una serie de factores, ¿vale? Desde el oficial, que tiene un factor pues de movimiento, de moral, de alcance de mando, y las secciones a las que comanda pues llevan su factor de movimiento y la factorización de la potencia de fuego y así como del asalto. Entonces esto, pues claro, así explicar un poco a grosso modo pues es un poco complicado, sí, ¿no? Pero entonces, claro, con estas unidades pues puedes disparar, puedes hacer asaltos, puedes llamar a la artillería para que bombardee, o a morteros, o manejar ametralladoras, puedes coordinar 2 oficiales para que 2 compañías actúen al unísono, pues uno, por ejemplo, disparando a un objetivo, ablandándolo, y la otra luego asaltarlo. O sea, estamos hablando de un wargame que la escala es a nivel sección, y el que hexágono representan 350 y 200 metros. Es un wargame táctico, ¿vale? Para que la gente sepa la escala un poquito. Y entonces, pues, eso, es que explicar un poquito así sin saber el reglamento, pues, yo te digo, esto serían unas breves pinceladas de lo que es el juego. En la campaña de Kickstarter, bueno, que también hay un enlace para verlo todo en español, no solo en inglés, se pueden ver gráficas de los diferentes atributos de las fichas, que es lo que ha explicado Nico ahora. Se puede ver qué tipo de unidades te puedes encontrar, incluso se puede descargar el manual, y yo invito a la gente que lo que lea incluso la sección 1, porque incluso con esa información, aunque parezca que son muchas reglas, luego son bastante intuitivas una vez que lo tienes delante y encima de la mesa, y se puede empezar a jugar. O sea, es un juego que es muy completo a nivel de simulación, pero es muy intuitivo, aunque muy completo en reglas. Entonces, bueno, la gente que pueda estar interesado, pues se puede descargar el manual, ojearlo y ver si realmente es un juego que lo podría sacar a mesa y le podría gustar. Eso la verdad que es de agradecer, porque bueno, yo por ejemplo sí que me gustan los wargames, pero es verdad que juegos como este nunca he jugado, y sin embargo sí que me siento muy atraído, porque muchas veces lo ves como muy complicado, con reglas muy difíciles, y se agradece también que vosotros penséis muchas veces en jugadores pues que bueno, que no están acostumbrados a entrar en estos juegos, y pensáis que la curva de aprendizaje de este juego es complicada o es muy apta para todos los públicos. El manual está realizado de tal forma que el aprendizaje es escalonado. O sea, por ejemplo, el manual, tú vas leyendo la primera parte y aprendes una parte pequeña de las reglas, y ya te dice que puedes empezar a jugar aplicando esta serie de reglas y haciendo estas cosas determinadas en uno de los escenarios. Entonces, en cuanto ya asimilas esas reglas, pasas a la siguiente fase, de tal forma que vas aprendiendo poco a poco cómo se juega. Pues al principio solo disparar, mover y poco más, como quien dice. A la siguiente ya introduces el asalto, a la siguiente introduces pues armas pesadas, artillería, y por último, al final, ya se introducen los tanques, vehículos y demás. Entonces, de esta forma no es tan de sopetón meterte un manual, aunque tampoco es un manual muy denso. Tiene páginas porque lo que hemos querido
tanto Luis como yo, es producir un manual que sea tan agradable, aparte que no sea un tocho, ¿no? Que sea agradable de ver, que tenga un montón de ejemplos visuales y Sí. yo creo que es más sencillo de aprender. Además, no hay que olvidar que no todo el mundo que compra un Wargame juega a los Wargames. Tiene un componente de coleccionismo muy importante. Entonces hay mucha gente que le gusta ojear, le gusta leer las tácticas, leer las reglas, incluso simular en la mesa batallas sin jugarlas, ver las fichas. Es decir, tiene un componente de coleccionismo muy importante. Hay gente que colecciona y además juega, y hay gente que simplemente juega. Entonces, en el mundo de los Wargames se da mucho estos casos, ¿no? ¿Y tenéis pensado desarrollar alguna campaña larga que, bueno, pues que como sí que tenéis en otros juegos en los que, bueno, pues según lo que vais haciendo en un escenario u otro, luego tendrás una serie de ventajas o no en el siguiente escenario? ¿Tenéis pensado hacer algo de eso? El juego trae una serie de campañas incluidas, vamos, que son pues de campañas que igual son entre 3-4 escenarios ligados entre ellos. Entonces tú tienes que ir a ejecutar el primer escenario, dependiendo del resultado o las condiciones de victoria que tenga, pues pasarás al siguiente escenario pues habiendo recibido determinados refuerzos o penalizado depende del resultado. Uh-huh. Y eso sí ya lo tiene el juego. Lo tenía Normandy y lo tiene también Hell Paradise. Perfecto. Y el juego en sí es posible jugarlo en solitario, pero es verdad que necesitas un módulo adicional, ¿verdad? Sí, necesitas la expansión. Creamos una expansión junto con Normandy por José Manuel Moreno, que además es especialista en diseñar módulos en solitario para diferentes juegos. Creamos una expansión con el que se puede jugar los juegos anteriores de la serie, también el Normandy, y ahora pues se pueden jugar escenarios por puntos en Hell Paradise. Entonces es una expansión pues para gente que le gusta jugar en solitario o no tiene otra opción o simplemente le gusta recrear batallas y además jugarlas, ¿no? Y bueno, tiene un nivel de dificultad bastante más alto porque implica reproducir la inteligencia artificial de unas posibilidades súper amplias que tiene el juego, o sea, tremendo. Entonces, además del sistema de solitario, tiene reglas de clima, reglas de juego cooperativo, reglas para generar tus propios escenarios. Es decir, tiene otra serie de cosas que se complementan muy bien con los otros juegos de la serie. Y bueno, también, ya que estamos hablando de la serie Warstorm, ¿qué juegos también tenéis? Hemos hablado de la Batalla de Francia, Paths to Hell o a las Barricadas. ¿Tenéis pensado, aparte de con Helps Arrive, sacar nuevos títulos? Hombre, de momento ahora mismo estamos centradísimos en la campaña y más allá de la guerra civil todavía no me he planteado todavía nada. Sí me gustaría pero vamos, esto ni está programa ni nada. Sí me gustaría sacar, o sea, que no fuese el último, no juegos sí, pero por ejemplo, como puedo hacer ASL y demás, sacar pues un pack de escenarios o cosas así, o mapas y tal, pero ya sueltos. O sea, Hell Paradise va a ser el juego vertebral de la Guerra Civil Española y a partir de ahí pues se pueden generar módulos o incluso pues, módulos históricos, pero vamos, estamos hablando de futuribres, no hay nada todavía ni diseñado ni pesado en firme. Ahora mismo estamos centradísimos en la campaña, que es todo un reto y nada, y cruzando los dedos que salga todo bien. Hombre, esperemos que sí. ¿Y por qué decidís acudir a plataformas como esta, como Kickstarter, para poder lanzar vuestros juegos? Bueno, estamos en un nicho del mundo del ocio. Dentro del mundo del ocio, los juegos de mesa es un nicho. Comparado con los videojuegos, por ejemplo, es muy pequeño. Pero claro, si nos vamos encima a España, es un mundo aún más pequeño el ocio de los juegos de mesa, que además están experimentando un boom, pero porque estábamos con 20 años de retraso frente a Europa. Y si ya nos vamos a los Wargame, estamos en el nicho del nicho del nicho. Entonces, al final, estamos hablando de que
producir un juego implica un montón de cosas, desde lo que es el diseño, el arte, el testeo, fabricación, etcétera. O sea, cosas que a lo mejor en un videojuego lo hacen equipos de 100, 200 personas, con todo lo que implica también un videojuego que tiene otras cosas. Un juego de mesa también implica un montón de aspectos. Pero no solo eso. Bueno, luego hay que fabricarlo físicamente. No vale descargarlo de ningún sitio. Lo tienes que fabricar. Hay troqueles, hay empresas terceras que tienen que hacer el troquel, que tienen que hacer las planchas, tienen que hacer la impresión, los colores hay que cuidarlos. O sea, hay un proceso súper largo y costoso. Uh-huh. Cuando estamos hablando de todo ese trabajo que hay de años para sacar un juego, porque hemos sacado juegos que llevaban desde el prototipo final 2 años de trabajo. Estamos hablando que luego las tiradas son de 1.000, 1.500, 2.000 juegos. Tú imagínate lo poco que se puede ganar, además que el margen de los juegos de mesa es muy pequeño, sobre todo porque la producción es muy cara. Entonces, fabricar 1.000 juegos es toda una odisea. Sin la ayuda de un crowdfunding sería imposible llegar ni siquiera a 500 juegos, porque luego distribuirlos es muy complicado. Entonces, al final necesitamos ese empujoncito de, por un lado, promocional, porque la gente que se mete en las campañas de mecenazgo ayuda muchísimo a promocionar el juego en las redes sociales, ¿no? Dentro y fuera de España. Y por otro lado, ponen su granito de arena para que entre todos pues podamos tener una copia un mínimo garantizado de copias para fabricar. Ahora mismo, por ejemplo, tenemos 458 mecenas. Estamos hablando que eso aproximadamente pueden ser unos 500 juegos. Uh-huh. Pero es que nosotros no podemos fabricar 500 juegos. Ya contamos con que tenemos esa ayuda para fabricar seguramente 1.000, 1.500 juegos. Pero no podemos fabricar muchísimos más de los mecenas, porque luego la distribución no es tan fácil, porque hay muchísimos juegos en el mercado, hay muchos wargame también, pero la persona que demanda el wargame es una pequeña parte de la gente que consume juegos de mesa, que afortunadamente cada vez crece más. Entonces, bueno, si fabricáramos 10.000 juegos, la verdad es que sería una gozada, pero no es el caso. Sobre todo por poner en valor vuestro trabajo, tanto Luis como Nico, y porque muchas veces en esta especie de consumismo que tenemos, que parece que pues que las cosas las queremos ya y las queremos ahora, pero bueno, cuando la gente está comprando un juego también entiendo que está comprando las semanas, meses e incluso años que vosotros estéis invirtiendo en desarrollarlo y en ponerlo en las manos del jugador. Más o menos, ¿cuál es la media para que un juego, desde que hay una serie de pruebas y viables y dices, bueno, este juego puede funcionar, hasta que sale al mercado? ¿De cuánto tiempo estamos hablando más o menos? Nico o Luis, el que queráis. Pues depende de cómo esté desarrollado ya, pues cómo esté casa la serie y tal. Hombre, lo normal y un plazo razonable y que te dé tiempo y hacer todo, pruebas y demás, sería un año. Un año, ese sería el plazo razonable. Razonable y yendo a buena marcha, o sea, metiendo caña. Claro, en nuestro caso, Health Arrives lleva trabajando Nico ya más de un año en el arte. Entonces, nosotros cuando empezamos el crowdfunding, realmente ya tenemos gran parte del trabajo realizado, el testeo de los escenarios, etcétera. Entonces, por eso ponemos unos plazos tan cortos, porque cuando vamos a crowdfunding ya llevamos mucho tiempo trabajando en ello. Entonces, en Dracoidea nos hemos acostumbrado a eso y no lo vamos a cambiar porque lo que está pasando en muchas campañas de crowdfunding es que los juegos tardan 2 o 3 años en fabricarse cuando se lanzan y muchas veces incluso con un año de retraso. Nosotros no, cuando nos metemos en una campaña es porque ya lo tenemos todo totalmente seguro, casi al 90%, y nos falta unos poquitos meses de remate, mandar a imprenta. Y por ejemplo, en el caso de Health Arrives, que terminará la campaña en noviembre, nuestra idea es que en el primer trimestre del 2021 esté fabricado y esté en casa de cada mecenas. En eso sí que tengo que decir que es verdad que sois muy 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 cumplidores con los plazos. Yo que estoy en varios Kickstarters y Berkamis, que es la plataforma que también se utiliza en España, sí que me he encontrado con muchos juegos que se retrasan meses y meses, aducen problemas de que que han tenido X inconveniente.
y el juego a veces o viene incompleto o tienes que esperar. Bueno, hay algunos que tengo todavía incompletos y llevo esperando los 2 años a ver que terminen de enviármelo por completo. Y es cierto que vosotros, y oye, también es justo ponerlo en valor, cumplís bastante bien los plazos, porque el último que tengo vuestro, que es el 2GM Pacific, pues es que llegó clavado a la fecha con que nos lo habéis prometido, y se agradece vuestra seriedad en un mundo donde ahora parece que bueno, por lo que nos comentáis, que sí, que hay un mundo de los juegos, pero que no todo el mundo es tan cumplidor como lo hacéis vosotros, y yo creo que también os merecéis estos elogios. Pues muchas gracias. La verdad es que nos dejamos muchas veces la salud en ello, pero bueno, somos un poquito histéricos a la hora de cumplir las fechas. Pero bueno, también eso nos permite sobrevivir, porque en un mundo tan competitivo como este y en un sector tan pequeñito como los juegos de mesa y los wargames, es lo que nos está permitiendo salir adelante. Y no está siendo nada fácil, pero bueno, tampoco nos podemos quejar. Entiendo que no es nada fácil el abrir ese camino en una editorial que dices, como tú decías, que hay un nicho que son los juegos de mesa, pero luego los wargames son el nicho del nicho, que me imagino que llegar a esa gran masa de jugadores es complicado. Por eso es verdad que estas plataformas como Kickstarter os dan muchísima visibilidad. También es cierto que hay muchísima competencia. Pero bueno, ¿pensáis que este es un modelo viable? Es decir, que bueno, pues que al final, si seguís apostando por el mismo sistema, si sois serios trabajando, al final pues espero que logréis pues bueno, abriros un mercado importante, no solo en España, sino bueno, pues como nos comentabas, en Estados Unidos o en Canadá, donde parece que bueno, pues que están interesados en este tipo de juegos. Hablando también de bueno, pues del 2GM Pacific, es un juego que es totalmente remodelado del 2GM Tactics, que es, por así decirlo, el juego original. Y yo, por ejemplo, te quería preguntar si en su momento no pensasteis en incluir a la facción de los japoneses dentro del juego original, o esto ha sido ideas que han ido surgiendo y decimos, oye, siempre podemos mejorar y siempre podemos ir hacia adelante. Sí, perdona, Javier, que me he distraído con un... No pasa nada. Te decía que en su momento, pues uno de los juegos, los últimos que estábamos hablando, del 2GM Pacific, incluye una facción nueva. Que es que realmente no... Es que me he perdido la primera parte, pero vamos, que ya me imaginaba que ibas por ahí, por el 2GM Pacific. Sí, exacto. El tema... Es decir, que os ha llevado a buscando la gracia japoneses. Que os ha llevado a sacar un nuevo juego y no haberlo incluido como una expansión para el juego original, el 2GM Tactics. El 2GM Pacific no es solo que se han incluido japoneses. Sí, también los americanos del Claro, es otro teatro de operaciones y cambia bastante. El sistema de juego es el mismo, ha evolucionado el reglamento, pues como ha pasado con Warstone Series. Ha mejorado también la redacción, se ha añadido un libro de anexos en el cual se especifican cosas y se ponen más ejemplos para que la gente luego no tenga ningún problema, pues como por ejemplo el tema del combate aéreo. Y en ese teatro de operaciones, aparte de haber escenarios y campañas en el Pacífico, se han buscado unidades más características de esa parte de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, los marines y tropas específicas japonesas, bueno, tanto japonesas como americanas. Además, en la campaña de Kickstarter hicimos un esfuerzo grande para ilustrar, bueno, el trabajo de ilustración y lo que nos costó, que lógicamente, cuanta más ilustraciones más coste, pues hemos incluido incluso también otras unidades de ejércitos que también estuvieron en el Teatro de Operaciones del Pacífico, además de cartas exclusivas que son combinables con otras con los otros ejércitos que hicimos en la parte de Europa, ¿no? Y además incluimos todo lo que es el tema de los héroes, que es una cosa exclusiva solo para los mecenas, en el cual puedes tener personajes que tuvieron cierta relevancia histórica dentro del campo de batalla, es decir, junto con las unidades. Entonces, bueno, hicimos muchos cambios en cuanto a mejora, pero el concepto del juego es el mismo.
y todo lo trasladamos al Teatro de Operaciones del Pacífico. Incluso puedes jugar batallas entre japoneses e italianos, o puedes hacer cosas totalmente anacrónicas que no tienen nada que ver con la historia, pero que te puede gustar jugar a puntos y poner en situación de una batalla simulada de lo que podía haber pasado y nunca pasó, ¿no? Aunque bueno, japoneses y rusos, por ejemplo, podría pegar, porque japoneses y rusos se pegaron bastante antes de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo. Bueno, eso os puedo dar para una futura expansión. Hablabas de una cosa muy muy importante, Luis, que son las opciones para mecenas. En este juego me imagino que en Help Arrives también habéis incluido esto para la gente que nos esté escuchando y ahora que no puede acceder a un ordenador, tanto Luis como Nico. ¿Qué recompensas ofrecéis o qué extras ofrecéis para la gente que compre ahora el juego frente al juego que luego salga en tiendas el día de mañana como pues eso, recompensa para esa gente que os está apoyando ahora? Además del precio, que el precio está en 45 euros, aparte de que puede aprovechar para comprar cosas a precio especial por ser mecenas del catálogo de Dracoideas luego cuando termine la campaña, luego el juego va a estar a 60 euros, precio recomendado en tiendas. Entonces el ahorro es considerable, es muy importante. Luego aparte hay extras exclusivos que luego es mejor que te lo explique Nico, ese contenido exclusivo que vamos a dar, además de contribuir a sacar un juego adelante que si no de otra forma no saldría. Y bueno, la idea es que, bueno, es mejor que te explique Nico los extras exclusivos. Hay extras que se van a incluir en la caja, que cuanto más gente se apunte, pues ayudará a que el juego contenga mucho más contenido. Pero también hay extras exclusivos en las que queremos compensar a los mecenas por ese trabajo, no solo por el precio, que al final el dinero es muy feo, ¿no? sino con contenido que hay que diseñar, que hay que testear y que hay que probar. Y que no habría otra forma de conseguirlo. Y lo que te quería contar también, que se me ha ido un poco la olla, sí, es que y se me ha vuelto a ir. Estoy bueno. Bueno, luego vuelvo. Pues nada, Nico, que te explique un poco, por ejemplo, lo más importante de los extras exclusivos son al menos dos, una plancha de fichas que queremos que tenga el juego de compañías que se vayan desbloqueando, oficiales, etcétera, y que te puede explicar mejor Nico. Perfecto. Sí, pues bueno, esa plancha que tampoco voy a hablar de muchas cosas porque yo no sé cuáles se pueden contar y cuáles no. Bueno, alguna confidencia nos podéis hacer, ¿no? Y además de algunas que ya están puestas en campaña, se han desbloqueado. Pues bueno, por la plancha de fichas pues entra ahí pues más o sea, al final tienes mucho más pues de cada facción, pues tener más variedad, más compañías, pues puede ser desde milicianos, requetes de la Legión, tropamoras, y tienes un montón de cosas. Y luego ya habéis visto que se han desbloqueado ya otras como puede ser un escenario más, un mapa, y al final lo que estás ofreciendo por un precio que creo que es muy competitivo y que realmente merece la pena es, vamos, tener lo que no vas a poder conseguir por ahí, ¿no? Y menos a este tipo de precio. Hay un montón de material que vas a tener un juego completísimo con un montón de extras. Lo que yo quería comentar, que se me ha olvidado 2 veces, es que cada vez tenemos más catálogo, cada vez tenemos un stock más grande y cada vez nos es más difícil poder soportar en tesorería, pues eso, tener un almacén tan cargado de juegos, ¿no? Entonces, cada vez estamos limitando más las tiradas. No nos podemos permitir el lujo de tener un juego 3 años en almacén. Entonces, es muy importante destacarlo porque la tirada que hagamos con Help Arrives y con muchos juegos que estamos sacando ahora, como los M Pacific, será bastante justa, será para los mecenas, para tiendas mecenas que también están contribuyendo, ayudándonos a luego distribuir el juego, pero reservando por adelantado el juego y tal.
estamos hablando de unos pocos cientos de copias que tendremos en almacén para que, pues eso, en unos meses pues tengamos stock. Pero a partir de ahí es posible que el juego sea muy difícil de conseguir, incluso se agote, como nos ha pasado, por ejemplo, con Onus en inglés, que se nos agotó hace tiempo. El 2GM Tactics, la primera edición que hubo, la segunda edición se agotó hace año y medio y luego la gente no había forma de conseguirlo. Es decir, que en nuestro mercado no podemos acaparar demasiado stock porque claro, tenemos que pagarlo por adelantado al almacén, o sea, a imprenta, y luego soportar ese stock es muy complicado. Entonces, una opción es meterse como mecenas, tener esos exclusivos, ahorrarse un dinero gracias a ese anticipo que nos hacen para poder fabricarlo. Y luego además es que si lo dejan pasar y pasan meses y luego lo quieren tener, pues lo mismo ya está agotado en las tiendas. Bueno, es un buen aviso a navegantes, como se suele decir. Bueno, que es el momento, pero bueno, también es entendible. Sois una empresa pequeña que se está intentando hacer su hueco y lo que nos cuentas pues es la pura realidad del mercado. No puedes tener almacenes llenos de juegos para vender. Pues bueno, ahí es verdad que es muy buen momento para que el que quiera, que aproveche la oportunidad y que entre. Una de las últimas recompensas que se acaban de desbloquear, estoy viendo, es la inclusión de la Guardia Civil. ¿Cómo surge esto? Porque yo, por ejemplo, no tenía ni idea de que hubieran participado tanto en un bando como en otro. Sí, la Guardia Civil participó tanto en el bando nacional como en el bando republicano. Es que luego aparte que tienes fuerzas paramilitares, policiales que no son tan conocidas, ¿no? Al ser disueltas durante y posterior de la guerra civil, como pueden ser también los guardias de asalto o los carabineros, que esos, por ejemplo, son simplemente del bando nacional. Pero mira, lo curioso es lo de la Guardia Civil que luchó tanto en un bando como en otro. La verdad que estas cosas siempre ayudan a que aprendamos algo más de nuestra historia, que a veces es desconocida. Y bueno, lo hablabais antes, creo que era Luis quien lo decía, que mucha gente compra esto por coleccionismo, por leerse los manuales, por aprender cosas nuevas. Y es verdad que los juegos tienen esa vis educativa. ¿Vosotros pensáis que cuando lanzáis un juego de mesa la gente de verdad va a aprender cosas? Es decir, no solo va a aprender a lo que es la guerra, sino que va a aprender historia. Estáis haciendo un doble trabajo educativo. Yo estoy convencido porque nos pasa a nosotros constantemente. O sea, yo trabajando con Nico ya aprendo cosas, pues investigando sobre cualquier juego, y más cuando el juego es tuyo propio y tienes que documentarte. O como cuando un escritor escribe una novela histórica, pues lo primero que tiene que hacer es aprender, convertirse en un pequeño experto de esa parte de la historia para luego desarrollar o una novela o un juego de mesa. Entonces, también como jugadores, yo jugando a juegos o viendo una película sobre una batalla o sobre lo que sea, pues a mí personalmente pues a veces me ha picado la curiosidad y mucha gente mira cosas en Wikipedia, buscas en internet y al final de rebote siempre aprendes, ya no solo por lo que has visto, por lo que has jugado, sino por lo que luego lo que te despierte la curiosidad, ¿no? Sí, la verdad que una de las grandes razones que yo me introduje en este mundillo, entre otras cosas, porque me gusta la historia militar. Y una de las partes más a mí que más me gustan, que son muy bonitos de a la hora de desarrollar un juego, es documentarte, leer y la verdad que te impregnas y aprendes un montón de cosas que tú suponías que sabías y siempre acabas aprendiendo cosas nuevas, ¿no? Para mí es una de las partes bonitas de este hobby. Es cierto que no solo se aprende en los libros de historia, sino que también se aprende jugando, y eso también es otra lección importante. Porque es verdad o no sé si vosotros lo veréis igual, que muchas veces parece que los juegos de mesa y sobre todo los que son bélicos parece que tienen ese tinte negativo en la sociedad, como que es algo malo para niños o jóvenes. ¿Vosotros tenéis la misma percepción? Es la misma razón por la cual no despreciamos películas porque hay una batalla o porque alguien mata a alguien.
o una novela que hay una tragedia, pues por la misma razón tampoco se puede prestigiar un juego porque sea bélico, o el ajedrez mismamente, que también es un combate entre dos ejércitos. O sea, al final es ocio ambientado en algo. Puede ser una lectura en la que hay un sádico matando en serie a 200 personas, o puede ser una novela histórica en la que se machacan un ejército contra otro, o puede ser un juego de mesa. O sea, al final es exactamente igual que cualquier otro elemento de ocio que hay en el mundo, ¿no? Y eso siempre enriquece, ¿no? Mientras no sea real, mientras no lo lleves a la realidad, pues no hay ningún problema. Además, es que la mejor forma de conocer la historia y evitarla, o sea, de evitar las tragedias y evitar los problemas, al final es conocerlos y conocer qué pasó antiguamente, ¿no? Seguramente los políticos pensarían de otra forma si supieran más de la guerra civil española en vez de despotricar unos contra otros, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el conocimiento siempre es bueno, sea en el mundo del ocio o cualquier otra forma. Pues hombre, la verdad que es cierto que muchas veces parece que si leemos una batalla en un libro de historia es algo educativo, pero cuando lo jugamos en un juego, pues oye, tiene que ser también educativo, y es verdad que es un cierto estigma que poco a poco se van rompiendo barreras en la sociedad y enseñando, pues oye, que los juegos de mesa no son solo cosas para frikis o tal, sino que oye, que son educativos, son para todos los públicos, y que cualquiera puede reproducir una batalla y aprender muchas cosas de historia. Y eso, por ejemplo, es verdad que vosotros como Dracoideas tenéis cubrís muchos frentes, porque bueno, también gracias a Warhammer Story Series cubrís muchos tipos de batallas, eventos históricos, y permitís que cada jugador pueda seleccionar aquellos que les despierten mayor afición. Luego también, pues bueno, con ONUS o 2GM o Help Arrives, porque es este último del que estamos hablando, es verdad que tienen sistemas que tratan de lo mismo, pero que tienen sistemas muy diferentes. ¿Pensáis que esto es una ventaja y que puede atraer a jugadores veteranos y a jugadores noveles? Digo, el sistema, que cada uno tenga un sistema tan parecido o tan diferente, y que el acercamiento que puedan tener los jugadores, pues cada uno, pues oye, que está acostumbrado a jugar a un tipo de juegos. Sí. Y claro, es que hay de todo. Es que al final, pues igual que los videojuegos, que la interfaz muchas veces puede hacer que una persona odie un juego o le encante. Y la interfaz en los juegos de mesa, pues es un poco la mecánica también del juego. Las reglas, el nivel de simulación. O sea, tú puedes jugar una batalla de la guerra civil a diferentes niveles, a nivel estratégico, a la escala de sección como Health Arrives, o a más pequeña escala como Combat Commander, o incluso que cada ficha sea un soldado o una miniatura sea un soldado. O sea, hay un montón de opciones. Nivel de profundidad, nivel de simulación, nivel, si quieres que sea más épico, más arcade, como los videojuegos. Al final, claro, ¿qué pasa con los videojuegos? Puede ser un videojuego en primera persona, en plan shooter, o puede ser un juego de estrategia, pues como los wargames de mesa, ¿no? Entonces, bueno, te puede gustar la temática pero no la mecánica, te puede gustar la mecánica pero no la temática, te puede gustar la escala pero no te gusta lo demás. Hay muchísimos factores y cada juego tiene su encanto, y hay gente que da en la diana y se encuentra con el juego que es la escala perfecta, la mecánica perfecta y la temática perfecta. Entonces, en esos casos, como seguramente hay muchos con Health Arrives, que entonces pues jugará más a ese juego porque coinciden esos tres aspectos. Estamos ahora mismo en el Ecuador de la campaña de Help Arrives en Kickstarter, y si tuvierais que convencer a los oyentes de que entraran en la campaña, a pesar de todo lo que habéis dicho, que son todo cosas buenas, ¿qué les diríais? Es decir, si tuvierais que convencer a alguien, decirle, oye, entra en este juego que de verdad merece la pena, ¿qué le diríais?
Es muy fácil. Miren la página web, en español o en inglés, se descargan el manual, lo que he comentado antes, se descarga el manual, lo ojean y van a disfrutar, ya solo con ojearlo, van a disfrutar del juego sin tenerlo, porque van a ver las ilustraciones y los diseños de Nicolas Scooby, van a, si les apetece seguir leyendo, van a leerlo porque se lo van a poder descargar en su ordenador, que vean vídeos, también en los dos idiomas, haya desde unboxing a tutoriales, a partidas en directo. Lo bueno que tienen los vídeos es que puedes avanzar, puedes retroceder, puedes ponerlo rápido. Es decir, que tienen un montón de documentación, sobre todo de Normandy. Porque, claro, vídeos hay un montón de Normandy. De hecho, entre varios canales como Oswin, Estrategia de Cartón y Agustí Barrio, pues entre los tres hay como 30 vídeos. O sea, que se puede aburrir de información y se puede saturar hasta a tope hasta que diga, joder, ¿es mi juego o no es mi juego? Entonces, realmente estamos vendiendo algo que realmente lo pueden ver muy claramente si encaja con ellos o no. Y bueno, yo creo que es la mejor forma. ¿Tú, Nico, quieres comentar algo? No, yo diría que la temática es muy, muy interesante, de la que hay poco y menos a esta escala. Es un producto que está, o sea, que suena pegante, muy bien editado por parte de Draco y mía, que hemos metido mucho mimo y muchas horas a la hora de calidad, y aparte que es un juego muy, muy, muy divertido, con una alta rejugabilidad y que no se van a aburrir ni se van a arrepentir. Yo estoy de acuerdo con Nico, subrayando mucho, en mi caso particular, la escala. Me parece un acierto. A mí me encanta el juego Command Commander de GMT Games, que luego editó De Beer. Y una de las cosas que más me gusta de Warzone Series es la escala y el nivel de simulación que tiene. La escala permite además integrar todo tipo de unidades, desde artillería, apoyo aéreo, tanques, todo tipo de vehículos, y es una escala que da pie a mucho juego, nunca mejor dicho. Además, en Kickstarter estáis prácticamente llegando a lo que sería la penúltima meta de recompensas, que es la batalla de Trejueque, y quedaría una última, que son pues, 15 tokens de eventos. ¿Tenéis pensado sacar nuevas metas en mente? Sí, tenemos más objetivos. Sí, de hecho, hace poco, no sé si fue ayer, ayer regalamos uno. Hicimos una actualización y regalamos un objetivo que nos apetecía meterlo y bueno, pues aquí lo colamos entre los 26.000 y los 28.000 euros. Que son las tropas moras, que eran tropas veteranas que venían del norte de África, la legión de los nacionales y por parte de los republicanos 2 brigadas internacionales, o sea, 2 compañías de las brigadas internacionales. Pero tenemos, después de la de 28.000, que esperamos que se desbloquee pronto, y la de 30.000, y que yo creo que esta semana lo podemos conseguir con un poquito de ayuda y bueno, los medios como vosotros que nos ayudáis a dar visibilidad al juego, pues tenemos algunos objetivos más que nos encantaría poder dar, pues, tanto como formar parte del juego que vamos a distribuir, como componentes exclusivos que vamos a dar solo a los mecenas. ¿Podéis adelantar algunos? O sea, sé que os estoy tirando de la lengua, pero bueno, ¿podéis adelantar alguna cosilla? Espera un momento que abro la chuleta, que mi memoria no funciona muy bien. Pues a ver, estoy mirando mi Excel donde tengo todo lo importante. A ver, tenemos previstos más escenarios y completar campañas. Entre los escenarios que estamos desbloqueando y que queremos desbloquear, la idea es que compongan entre 3 batallas la campaña de Guadalajara. Es decir, que hay escenarios que puedes jugar por separado, independientemente, o que puedes ir enlazando mediante campañas, que ya en el manual específico del Jefe Rise publicaremos las reglas de campaña. Entonces, ya teníamos la campaña de Madrid, la campaña de Jarama, la campaña del Ebro. Queremos desbloquear la campaña de Guadalajara. Tenemos ahí en el horizonte
muy lejano la campaña de Brunete. Ojalá lleguemos a eso, porque cada escenario es un mundo. Hay que diseñarlo, hay que prepararlo, hay que testearlo. O sea, cada escenario parece muy sencillo, lo ves luego en una cartulina, pero detrás de esa cartulina, con la descripción del escenario, hay muchísimo trabajo detrás, también de documentación. Y luego hay compañías que queremos desbloquear, compañías de carabineros. Esto como no nos oye nadie, pues ojalá cuando salga, cuando se publique el podcast, pues ojalá se haya desbloqueado. Hay falangistas. Nico, párame por si estoy diciendo algo que no debo decir. Yo es que no sé hasta dónde se puede decir. Es usted el editor, yo. No. Pues nada, tenemos también alguna batallita más. Y básicamente en este juego lo que tiene más valor son los escenarios y las compañías. No queríamos adornarlo con cosas externas que al final pues no es parte del juego. Entonces lo más importante es eso: mejorar tablas, añadir algún mapa, todo ese tipo de cosas que, bueno, algunas ya están desbloqueado. Por ejemplo, lo de las fichas de eventos es muy chulo, porque permite añadir una regla opcional en la cual en determinadas situaciones ocurren cosas imprevistas. Y eso lo tienen algunos juegos y le da un toque épico, un toque narrativo. A los wargameros yo siempre digo que les gusta mucho rolear. No es un juego de rol, pero muchas veces viendo jugar a la gente parece que están jugando un juego de rol, porque se meten en el papel y despotrican como si fueran un general o un capitán, y al final se meten en el papel. Y por ejemplo, el tema de los eventos pues puede ser un elemento inmersivo fenomenal para que las partidas sean todas diferentes, eches unas risas o dé la vuelta a la tortilla en una batalla, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es algo que se va a desbloquear con los 30.000, que yo estoy convencido de que se va a conseguir. Tenemos muchos seguidores en la campaña. En el panel de control de Kickstarter pues podemos ver cuánta gente le ha dado al corazoncito, y sabemos que hay mucha gente que en las últimas 48 horas le va a llegar un aviso de que la campaña va a terminar, y yo espero que muchos de ellos en los últimos momentos pues se apunten, y bueno, y sobre todo viendo si se ha desbloqueado muchas cosas, pues les parecerá mucho más atractivo el juego. En tu experiencia suele funcionar. Hombre, yo por ejemplo también consigo muchos juegos. Es verdad que hay juegos que hay veces que dice, bueno, me convence, no me convence, le doy a seguir, y es verdad que cuando te llega el aviso de las 48 horas ves que el juego ha tenido éxito, que se ha financiado ampliamente, mucha gente entra en la financiación al final, y es un empuje que le viene muy bien pues para poder conseguir todos estos objetivos extras. Hablando también del juego, ¿qué escenario nos recomendáis? ¿Cuál es vuestro escenario favorito? Aquel que decís, pues bueno, siempre me gusta jugarlo por... Es que hay muchos, y no quiero decir, esto no lo digo por decir, es que hay los escenarios que nos ha diseñado Juanma de estrategias de cartón, y he hecho uno, es que están realmente muy bien, y luego con la peculiaridad que tiene la guerra civil, que te lo tienes que trabajar mucho más, porque las compañías son, así como los mandos son más pobres, no en cuanto a rango de mando, no tienen tanta tecnología como puedes disfrutar en la Segunda Guerra Mundial. Son escenarios en los que te lo tienes que pensar, estructurar de una forma así también. O sea, te lo tienes que hacer mucho más, y son escenarios muy, muy divertidos, es que no sé por decir. Puente de Pindoque, es que tienes no sería capaz de decirte uno, ni dos, ni tres. Es que son escenarios muy, muy chulos, muy chulos. Y luego, como encima el sistema tiene una rejugabilidad entre lo que hemos descrito antes, que tú en cada escenario, cuando seleccionas las compañías que te vienen en orden de batalla, como tienes que coger los oficiales de ese tipo, por ejemplo de infantería, los has de coger de un recipiente opaco de forma aleatoria, y cada oficial tiene los valores personalizados, o sea que son diferentes unos a otros, puede haber alguno semejante o parejo. Entonces claro, tu experiencia por mucho que lo juegues, siempre va a ser diferente de una a otra, aunque más o menos sepas qué es lo que tienes que hacer, claro, pero no vas a llevar los mismos oficiales, por lo tanto no tienes las mismas posibilidades de hacer una u otra cosa. Entonces es muy a la vez que es
buenísimo porque no te aburres de jugar un mismo escenario, luego a la vez es muy difícil de decir cuál te gusta más, porque ya te digo, cada vez que lo juegas, pues la experiencia es diferente. Yo la verdad que no te podría decir qué escenarios, porque hay una tal variedad en el que unos tienes poca artillería, el otro un poco más, el otro llevas vehículos. Encima, como los vehículos de la guerra civil son como son, que lo mejor que puedes tener es un T-26 soviético, y lo peor son los famosos Tiznaus, que eran camiones civiles que les soldaban un par de planchas y a correr. Pues entonces, la variedad es tanta y tan diferente que no te podría decir ni la verdad, y no es por pegarnos un pegote aquí Luis y yo, pero es que los escenarios son muy chulos todos. Cada escenario es un juego en sí mismo, la verdad. Y además hay reglas específicas y claro, hay wargames que son de una batalla concreto, pero si aquí tienes un montón, o sea, tienes bastantes batallas, lo puedes jugar por ambos bandos y además te puedes jugar tus propios escenarios, te puedes jugar a puntos, te puedes montar un mapa grande, pequeño, puedes jugar a nivel de batallón, con oficiales de batallón, más alto rango, y bueno, que te da muchísimas posibilidades, porque a lo mejor una batalla te interesa mucho porque estuvo tu bisabuelo y otra no te gusta tanto, entonces también el tener un abanico de posibilidades te permite elegir, joder, pues es que me gustaría jugar con tanques, ya he jugado una batalla de iniciación, pero me gusta esta porque tiene tanques, aunque sean muy, muy básicos, porque es la Guerra Civil Española, pero me parece mucho más épico, lo que sea, ¿no? Entonces, cuando tienes un repertorio de batallas y de escenarios, pues es más fácil elegir cuál te va a gustar más. Es cierto que es un juego muy, muy dinámico y en vuestra experiencia, vosotros que lo habéis podido catar y jugar, es verdad que estos eventos, esto sacar fichas de una bolsa opaca, hace que las partidas sean diferentes y que incluso, entiendo, pueda haber algún punto de inflexión durante la partida que aquel que iba ganando de repente ya no lo vea tan claro y las tornas puedan incluso cambiar un poco. Hombre, el factor dado, como sabe Luis y como sabéis todos en los juegos, sí. Tiene su o sea, no es determinante, pero como tengas el típico día de que no te salen los dados también afecta, ¿no? Claro. Aunque no es en este juego no es esencial, pero sí afecta, ¿no? Al final es como el propio conflicto. Tú planeas las cosas y el momento que inicia el combate ya todos los planes se van al garete. Pues más o menos es así. Este juego tiene tanta importancia al oficial que es muy divertido ese estrés que se genera cuando, joder, a ver si me vas a matar al oficial. Han caído varios soldados míos. Claro, hay una tirada para ver si realmente has herido o has matado al oficial. Y entonces, bueno, eso puede ser un problema en mitad de la batalla, ¿no? Entonces tienes que buscar tu suboficial, tienes que cogerlo de forma aleatoria, etcétera, que es un oficial de reemplazo para sustituir en esa compañía. Entonces, obviamente, la tirada de dados es muy importante, pero es lo que le da emoción a que cada disparo puede tener fortuna o no. O sea, en las guerras napoleónicas un montón de generales murieron por una bala perdida y eso podía cambiar una batalla. Aquí no tanto, porque puedes perder una compañía, puedes perder un oficial, pero bueno, puedes minimizar esa pérdida y demás. Pero el factor suerte al final es importante, pero claro, es necesario en este tipo de juegos, porque en la guerra la suerte jugaba un papel muy importante. Sí, muchas veces pasa que no siempre por llevar todo lleno de tanques, las tiradas son muchas veces caprichosas y a lo mejor no haces bajas y sin embargo con una infantería haces un asalto sobre un tanque y obtienes una victoria que podía ser impensable. Es un poco lo que hablaba muchas veces de la epicidad de estas partidas o de cuando se rolea jugando a estos juegos, pues que bueno, que la gente dice, oye, me la voy a jugar y voy a intentar, y esa sensación a veces cuando te sale la buena fortuna es como un subidón, ¿no? Claro, y cuando un jugador arriesga mucho y le sale bien,
pues no veas el subidón que te da. Cuando estás ahí acojonado y te llega al asalto del enemigo, el jugador contrario, y tienes todo contra ti y falla las tiradas, pues también te entra un subidón. O sea que bueno, que forma parte del juego. Si no, estaremos jugando al ajedrez. Que ojo, a mí me encanta el ajedrez, pero es otra historia. Aquí buscamos transmitir la sensación de juego. Muchas veces te alegras más de las malas tiradas de tu rival que de tus buenas tiradas. Por supuesto. Que se lo pregunten a Juanma, estratega de cartón, que yo no sé. Claro, al final, los wargameros, yo creo que en general, en otro perfil de juegos de mesa es muy diferente, pero en los wargames, al final lo que valoras es lo que has disfrutado la partida, no tanto si ganas o pierdes. Sí, eso sí es cierto, que hay juegos que pueden durar horas y horas donde no hay esta tensión y al final pierdes y dices, pues bueno, pues ya está, he invertido aquí 3-4 horas y no tengo ningún rédito de decir, me lo he pasado bien o no. Sin embargo, en este tipo de juegos, los wargames como el vuestro, como el Help Arrives, es verdad que siempre va a haber momentos que la fortuna te sonría, porque hombre, es imposible que todas las tiradas sean malas, y que al menos te vayas con la sensación de, joder, lo he perdido, pero lo he intentado. Oye, he luchado todo lo que he podido, he tenido suerte, ha habido momentos muy buenos y te vas con una buena sensación. No sé si vosotros también os pasa eso cuando jugáis a otro tipo de juegos y cuando jugáis a wargames. Sí, correcto. Y muchas veces ya no es solo es disfrutar de durante y el post, porque luego muchas veces es con una cerveza en la mano repetir y hablar de las jugadas que hemos tenido y la mala tirada que ha tenido él o la cagada que he hecho yo. Casi luego el post partida es casi tan divertida como durante. Ya luego el ganar o no ganar, pues bueno, puede haber más risas o menos risas o lo que sea, a no ser que no sea un torneo y se tome alguno muy en serio. Por lo general, comenta Luis, es disfrutar del juego y reírte del otro que está venga a sacar aquí tiradas altas, que en este juego es malo. y disfrutar y luego pues eso, comentar las jugadas que hemos hecho y hoy si tú hubieras hecho esto o lo otro. Yo creo que en general eso es lo bonito de este tipo de juegos. Me imagino que vosotros habéis tenido que jugar mucho este juego para probar y reprobar escenarios, mecánicas, y no sé si es una leyenda o no, pero siempre se suele decir que cuando el creador de un juego juega su propio juego, casi siempre pierde. ¿Es cierto o no es cierto esto? A mí la verdad que no llevo la cuenta, pero yo creo que he perdido tanto como he ganado. Sí, pero sí lo que pasa es que hay muchos casos que gente que juega mejor a tu propio juego. Eso sí, es cierto. Yo juego a 2GM Tactics y quedé tercero o cuarto. Y a ONUS también. O sea que... Pero bueno, por lo menos en el de ONUS ganó mi hijo, o sea que algo salvo. Ah, bueno, al menos se queda en casa. Sí, además yo le decía, ¿pero qué haces con los elefantes? ¿Cómo vas a hacer eso? Joder, pues le destrozó al otro. También es sorprendente, ¿no? Ver que hay gente que domina tu propio juego incluso mejor que tú a veces, como es en este caso tu hijo. Claro, además, bueno, es que además jugó contra un amigo que además diseñó un juego que es una pasada y me lo estuve explicando, joder, es que sacó a los elefantes que estaban detrás de su infantería y atravesó sus propias filas desorganizándolas, pero sorprendiendo al general enemigo. Claro, se llevó por delante al general enemigo y a partir de ahí se ventiló a todo el ejército. Pues son cosas que a lo mejor a mí no se me va a pasar por la cabeza y a él sí, y oye, y realmente era una situación real que se daba en las batallas. La verdad que bueno, hay cosas muy curiosas. Hay cosas muy curiosas y me imagino que bueno, pues que vosotros que vuestros propios juegos siempre habéis visto, pues mira, esto no se me había pensado o no había caído en esta posibilidad. Y bueno, también es gratificante ver que los juegos tienen a veces vida propia y que tú los diseñes de una manera y que luego la gente pues los transforma en otra cosa que tú no te habías imaginado. Me imagino que vosotros como creadores de juego tiene que ser una satisfacción personal grande, ¿no?
Sí, yo a veces ver que gente que sabe jugar mejor o se sabe incluso las reglas mejor que tú, que también pasa. Para mí es esto un orgullo, qué gozada, que gente que de tu trabajo le ha gustado, tiene interés, se emociona con el juego. Para mí sí, no cabe duda, sí. Yo creo que por esa razón seguimos en este mundillo. Porque con las horas que le echamos de trabajo y con el poco margen que nos dejan los juegos y tal, la verdad es que lo habríamos dejado hace mucho si no hubiese sido por la recompensa que es ver los juegos que están ahí en la calle, que la gente de vez en cuando te pone una palmadita en la espalda y dice, joder, cómo mola esto, qué tal. Yo creo que realmente me metí en esto por un juego que yo quería sacar, pero al final me he mantenido gracias a la gente. Desde el mecenazgo hasta luego que la satisfacción de que la gente realmente juega al juego y no lo deja ahí en una estantería. La verdad que lo comentábamos antes, pero es todo un logro lo que estés haciendo y yo, vamos, os doy la enhorabuena y que os tenéis que sentiros muy, muy orgullosos. Sé que a veces hay malos momentos y que bueno, pues que las cosas no salen a lo mejor en un momento como creías o qué tal. Pero oye, que tenéis que estar muy contentos de lo que estés haciendo, de lo bien que está marchando esta campaña de Hells Arrives y de que seguro que os va a ir muy bien en futuras campañas. Pues muchas gracias, Javier. A ver qué tal. Sí, correcto, muchas gracias. Pues bueno, hemos llegado casi al final del podcast. No sé si queréis comentar alguna cosa más, algo que os haya quedado en el tintero y que penséis que los oyentes, pues bueno, deberían conocer y sobre el juego Hells Arrives y también, pues bueno, sobre la editorial Dracoideas. Ahora tenéis vuestro momento. Sí, bueno, pues yo invitarles a que visiten la campaña, que si no han jugado a los Wargames que le den una oportunidad, que engañen a algún amigo, a alguien de la familia para jugar una partida y que seguramente les sorprenderá gratamente. Pues muchísimas gracias, Luis y Nicolás, por haber estado con nosotros en un nuevo podcast del Cornetín de Gondor. Os estamos muy, muy agradecidos a los dos y os deseamos muchísima suerte en la campaña. Muchas gracias a vosotros por darnos la oportunidad de poder contar aquí todo lo que necesitamos y queremos que ocurra. Y suerte también a vosotros. Muchísimas gracias, Luis. Nosotros nos despedimos hasta un nuevo podcast. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta pronto.